Ay. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es definir qué es el esfuerzo. Si ustedes, por ejemplo, ponen una caja sobre ya sea sobre el piso o sobre alguna superficie, esta va a ejercer sobre esa superficie pues una presión, ¿no? Entonces, digamos, en esa superficie se va a generar pues un esfuerzo debido pues a esas cargas, ¿no? Que estamos aplicando. Em, Hay diferentes tipos de esfuerzo, bueno, principalmente dos. El esfuerzo normal, que generalmente se aplica, o más bien aparece perpendicular a la superficie, y el otro es el esfuerzo cortante, que se aplica, digamos, paralelo a la superficie. Ajá. Entonces, aquí, les voy a dibujar aquí esto que les platicaba. Entonces, ahí tenemos nuestro cuerpo, ¿no? Esta es la superficie sobre el cual está aplicado. Y bueno, por ejemplo, aquí una fuerza que se ejerce sobre este cuerpo, pues simplemente es el peso, ¿no? Digamos, aquí está el peso y pues sería igual a la masa por la gravedad. Esa sería pues nuestra carga. Entonces, como les decía, sobre este cuerpo, para mantenerse, digamos, el equilibrio, van a surgir en esa superficie, digamos, en esa superficie de contacto, eh, digamos, unas fuerzas de reacción que aparecen, digamos, sobre la superficie que está por debajo, ¿no? Que está en contacto. Y bueno, estas reacciones pues generan un esfuerzo sobre esta superficie. Y entonces nuestro esfuerzo va a ser igual, bueno, nuestro esfuerzo lo vamos a denotar con la letra sigma, y entonces va a ser igual a esa carga, que es el peso, mg, entre el área, ¿no? Digamos, esto va a ser el peso, digo, la carga entre el área. Las unidades del esfuerzo están dadas por ya sea newton sobre metro cuadrado, pascales, libras sobre pulgada cuadrada, etcétera, ¿no? Entonces, esas pueden ser las unidades de nuestros esfuerzos. Entonces, de aquí podemos decir que si un cuerpo está en equilibrio, cada una de sus partes que lo componen, pues deben estar en equilibrio. Entonces, por ejemplo, voy a voy a mover un poquito este hacia arriba y, por ejemplo, voy a tener aquí un cuerpo X, ¿no? Y lo que voy a hacer es pasarle un plano de corte, arbitrariamente, ¿no? Por ejemplo, aquí. Ese es el plano de corte y, digamos, pues aquí se me genera algo así, ¿no? En el corte. Entonces, si este cuerpo tiene aplicadas o están ejerciéndose
fuerzas externas, como son estas de aquí, P1, P2, P3 y P4. Sí. Este, entonces, si nosotros cortamos este cuerpo, pues cada una de estas partes, o sea, si nosotros las separáramos, tienen que estar en equilibrio. Ajá. Entonces, em, digamos, acá voy a dibujar las partes ya separadas. Entonces, este tenía P1 y este tenía P2. Entonces, como les decía, como tienen que estar en equilibrio cada una de estas partes, se van a generar pues, reacciones que traten de equilibrarlo, ¿no? Cada una de esas partes. Entonces, por ejemplo, aquí aparecerían cargas hacia abajo y acá hacia arriba. Ahí, ahí. Entonces, digamos, cada una de estas partes pues ya me va a generar esfuerzos. De cuatro. Entonces, bueno, más. Ok. Es importante pues determinar las magnitudes de estas fuerzas porque es lo que nos va a dar pues la resistencia que va a tener el cuerpo. Ajá, la resistencia, digamos, a la deformación. Eh, ya. Ajá. Entonces, voy a cambiar de página. Bueno, no sé si quieren copiar. ¿Ya le puedo cambiar a la página? Sí. Entonces, bueno, imaginen que nosotros vamos a agarrar nada más una de las partes que cortamos. Ajá. Y la vamos a trasladar o a ubicar más bien en nuestros ejes coordenados. Entonces X, Y y acá Z. Y bueno, vamos a tener aquí el cuerpo. Bueno, una de las partes del, del cuerpo que cortamos, ¿no? Y bueno, teníamos aquí, digamos, esas cargas externas. Y habíamos dicho que en esta superficie se iban a generar pues esas cargas o esas fuerzas
que me iban a permitir mantener el equilibrio en esta parte del cuerpo. Entonces, si nosotros dividimos, digamos, este elemento o este componente en elementos diferenciales, por ejemplo, yo voy a tener aquí mi diferencial del área, ¿no? Y como dijimos, se iban a generar pequeñas fuerzas. Ay, pequeñas fuerzas en cada una de las superficies. Ajá, entonces, esta diferencial de fuerza, pues yo la puedo descomponer en sus componentes, ¿no? Esta sería delta P Y y esta de acá, delta Px. Ujú. Ok. Entonces voy a hacer más grande este elemento diferencial. Digamos, saco el cuadrito que tenemos ahí. Déjame poner este. Ah, no. Ahí más o menos, ¿no? Aquí tenemos el elemento diferencial. Digamos, este cuadrito que ustedes ven aquí, lo que hice fue sacarlo. Entonces, esta área sombreada espérenme, es mi diferencial del área, ¿no? Entonces, aquí tengo yo delta P. Y como les decía, aquí tenemos nuestras componentes, delta Px, aquí delta Py y pues delta Pz. ¿Sí se ve el amarillo o más o menos? Ok. Entonces, bueno, las componentes de estas fuerzas por unidad de área viene siendo lo que son los esfuerzos. Entonces, ya sabemos que entonces un esfuerzo va a ser una carga que se aplica en un área, ¿no? Eso sería pues el, la definición de esfuerzo. Em, aquí, como les decía al principio, la intensidad de estas cargas, pues, aplicadas pues sobre estas áreas, pueden ser, como vemos aquí, de manera perpendicular al área, que vendría siendo esta, o paralelas al área, que viene siendo esta de aquí y esta de acá. ¿Ah? Entonces, dependiendo de cómo esté esta carga con respecto al área, vamos a nombrar de diferente forma los esfuerzos. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que las que estaban de manera perpendicular al área o normal, se les van a denominar
como esfuerzo normal. ¿No? Entonces, los esfuerzos normales pueden ser de dos tipos. Pueden ser a tensión o a compresión. Son los únicos que podemos tener. Entonces, un esfuerzo a tensión siempre pues va, como su nombre lo indica, a jalar hacia afuera o van a estar aplicadas hacia afuera del cuerpo. Y el esfuerzo a compresión va a estar siempre digamos, los sentidos de nuestras fuerzas hacia adentro del cuerpo. Ese sería nuestro esfuerzo a compresión. Entonces, de los esfuerzos normales pueden ser a tensión o compresión. Ujú. ¿Dudas que tengan hasta ahí? ¿No? Salud. Ok. Y bueno, existen otras fuerzas, como les decía, que actúan tangencialmente o paralelo a la superficie. Y a estos los vamos a llamar esfuerzos cortantes. Ujú. Ay. Entonces, ¿cómo vamos a designar estos esfuerzos normales y estos esfuerzos cortantes? Los esfuerzos normales los vamos a designar con la letra sigma. ¿No? Y los esfuerzos cortantes los vamos a denominar con la letra tau. ¿No? ¿Y qué más? Ujú. Por ejemplo, como les decía, la fricción entre dos superficies, pues me va a generar pues esfuerzos cortantes, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, por ejemplo, empujar esta hacia un lado, están de acuerdo que dependiendo de la rugosidad, pues va a tener ahí una fricción. Entonces aquí se van a generar, digamos, unas componentes así, ¿no? Unas que van hacia un lado y otras que van hacia el otro. Entonces, estas están actuando de manera paralela a la superficie y me van a generar pues esfuerzos cortantes. Eh, entonces, ¿no hay dudas hasta ahí? ¿No? Ahora, vamos a ver lo que denominamos o llamamos tensor de esfuerzos. Este tensor de esfuerzos es prácticamente una representación matemática de los esfuerzos que se generan o que se producen en un cuerpo, ¿no? Vamos a tener tanto esfuerzos normales como los esfuerzos cortantes. Es una especie de matriz. Ujú. Entonces,
Ay, perdón. Entonces, bueno, igual voy a dibujar aquí mis ejes coordenados. Y voy a dibujar acá el cuerpo que habíamos, el elemento diferencial, perdón, que habíamos sacado anteriormente. Ah, ay, ay, bueno, no me quedó tan bien. Ay. Mm, Bueno, más o menos así está mi elemento diferencial, ¿no? Entonces, si este ente matemático me representa, digamos, todas las componentes de esfuerzo que puede tener el cuerpo, entonces dijimos que podían tener tanto esfuerzos normales como esfuerzos cortantes. Entonces, como es este un elemento diferencial, pues en cada una de sus caras voy a tener estos esfuerzos. Entonces, por ejemplo, voy a tener aquí primero un esfuerzo normal, ¿no? Y también puedo tener mis esfuerzos cortantes. Aquí para que no se vea tan atascado el dibujo, recuerden que siempre tienen que venir en pares esos esfuerzos. ¿Por qué? Porque si está tensión, entonces, digamos, una carga va hacia un lado y la otra hacia el otro para poder tensionarlo. Entonces, lo mismo, los esfuerzos van a ser siempre en pares. Ujú. Entonces, digamos, este de aquí va a tener su componente de este lado. Esta de aquí va a tener su componente hacia abajo y esta de acá va a tener su componente hacia el otro lado. Ajá. Entonces, este sería, bueno, ahorita vimos los nombres aquí. Este sería sigma, este sería tau, este sería tau. Luego vamos con la parte o esta área que tenemos aquí. Entonces aquí voy a tener también un esfuerzo normal. Hacia acá voy a tener un esfuerzo cortante y hacia acá también otro esfuerzo cortante. Ujú. Entonces, este también es sigma, este es tau y este también es tau. Ujú.
Y por último, pues vamos con esta cara, digamos, la frontal. Entonces, aquí tendría yo también un esfuerzo normal, tendría un esfuerzo cortante y otro esfuerzo cortante. Entonces, este es tau y este es sigma. Ujú. Ahora, y bueno, como les decía, en sus caras complementarias voy a tener igual lo mismo, ¿no? Bueno, esfuerzo normal y esfuerzo cortante va a ir en sentido contrario. Ujú. Entonces, si se fijan aquí, pues tenemos tanto esfuerzos normales como cortantes, pero cada uno de estos pueden tener diferente magnitud, ¿no? Entonces, cómo los voy a identificar? Necesito ponerle a cada uno de estos subíndices y cada uno de esos subíndices me van a indicar tanto, em, digamos, el plano en donde está el área como la dirección hacia donde va el esfuerzo. Ujú. Entonces, por ejemplo, este de aquí va a ser sigma XX. Entonces, el primer subíndice va a indicar el el eje perpendicular al plano de la superficie. Entonces, por ejemplo, estamos analizando esta área, ¿no? Esta área, en qué plano está? Bueno, no. Sí, ¿cuál es el plano de esta área, de esta superficie? ZY, ajá. Entonces, si el primer subíndice indica el eje perpendicular al plano de esta superficie, entonces el eje perpendicular pues viene siendo X. Ujú. Y la dirección pues viene siendo también X. Ajá. Ahora vamos con esta. Este de aquí sería tau, eh, tau X, Y. Ajá. ¿Por qué? Porque esta área sigue estando en el plano ZY, entonces el eje perpendicular a ese plano pues es Z. Pero la dirección viene, como este va hacia arriba, entonces viene siendo Y. Ajá. Ahora, ¿cuál sería el- los subíndices para este? XZ. Ajá. Ahora, para este esfuerzo normal, ¿cuál sería? YY, ajá. Para este esfuerzo normal, el de aquí, YX, ajá. Y para este, YZ, ajá. Vamos con este esfuerzo normal de aquí. ¿Cuál sería sus subíndices? ZZ. Para este, ZX, ay, ZX y ZY. Ujú. Entonces, así nos quedarían pues nuestros esfuerzos, ¿no? Representados sobre el cuerpo. Ahora, dijimos que el tensor de esfuerzos era esa representación matemática pues de todos nuestras componentes de esfuerzo aquí. Entonces, lo voy a representar entre paréntesis
Y en la diagonal principal vamos a tener los esfuerzos normales. Entonces, en este caso tendríamos sigma XX, sigma YY y sigma ZZ. En los triángulos que se forman superior e inferior, vamos a tener ahí los esfuerzos cortantes. Entonces, tendríamos tau XY, tau XZ. Aquí tendríamos tau YX, tau YZ. De este lado tendríamos tau ZX y tau ZY. Entonces, como les dije aquí, en la diagonal principal tenemos los esfuerzos normales. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok. Eh, y bueno, ahorita vamos a ver unas características del tensor de esfuerzos. Ujú. ¿Los que están en línea tienen alguna duda? ¿No? Ok. ¿Puedo cambiarle a la hoja? Sí. Entonces, bueno, eh, aquí en mecánica de sólidos, pues como les había dicho en un principio, siempre vamos a buscar que esté en equilibrio, ¿no? Pues sí, todo lo que estemos analizando, nuestros miembros estructurales. Entonces, bueno, vamos a sacar algunas características de este tensor de esfuerzos, haciendo uso pues del equilibrio mecánico, que dijimos que el equilibrio mecánico se refiere a sumatoria de fuerzas en X igual a cero y sumatoria de momentos en Y igual a cero, en Y. Sumatoria de momentos igual a cero. Entonces, si nosotros sacamos nuestras ecuaciones de equilibrio, entonces vamos a enfocarnos primero en nuestro equilibrio rotacional. Entonces, por ejemplo, nos vamos a enfocar, como les decía, en el equilibrio rotacional. Aquí tenemos nuestro plano XY, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro plano XY aquí viene siendo este de aquí. Ajá. Es decir, es como si nosotros estuviéramos viendo de frente nuestro cubo. Ajá.
digamos, estamos viendo esta cara, ¿no? Entonces, de esta cara, ¿qué fuerzas nos hacen rotar esta cara? Las cortantes, ajá. Entonces, esta cortante tiene pues su contra en esta cara. Esta de aquí tiene su contra en esta cara. Por lo tanto, aquí yo ya las puse, o yo ya las dejé expresadas aquí así. Ajá. Entonces vamos a suponer que este es mi punto A, este es mi punto B, este es mi punto C y este es mi punto D. Ajá. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto C. Voy a tomar positivo en sentido horario, en este caso. Entonces ya sé que esta sumatoria de momentos pues tiene que ser igual a cero. Entonces aquí eh, es mi punto de referencia en el punto C. Entonces a partir de este punto C, eh, ¿cuáles son las cargas que me generan momento o fuerzas? Ajá, y TYX. Ajá. Ahora, como es un elemento diferencial, entonces las dimensiones vendrían siendo dx y este sería dy. Ujú. Ahora, si nosotros vamos a hacer sumatoria de momentos, acuérdense que es fuerza por una distancia. Pero ¿qué tenemos aquí? Estos, como dijimos que se llamaban? Esfuerzos, ¿no? Esfuerzos cortantes. Y el esfuerzo era una carga entre un área. Entonces, para obtener una carga, ¿qué tendría que hacer? Más bien multiplicarlo por el área, ¿no? Sí, acuérdense que, digamos, tau viene siendo igual a P entre el área. Entonces, estoy buscando P, tendría que multiplicar. Ah, no, sí, me dijiste multiplicar, ¿verdad? Por el área. Ah, perdón. Eh, entonces, tendría yo que multiplicar por el área en el que está aplicada o en el que está actuando ese esfuerzo. Entonces, si hago sumatoria de momentos en el punto C, tendría primero esta carga de aquí. Ajá. Entonces es tau XY. Ahora, tau XY, ¿sobre qué área está ejerciéndose el esfuerzo? ¿De Y por DX? ¿Seguros? Vamos acá. Tau XY, ¿sobre qué área está aplicada? Está sobre esta, ¿no? Entonces, si este es un elemento diferencial, esto es de X, perdón, esto es así, este es de X, este es de y este de acá es de Z, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones de esta área? De Z de Y. Entonces, tengo que multiplicar tau XY por dz por dy. Entonces, esta de aquí, digamos, es la fuerza. Y la tengo que multiplicar por su brazo de palanca. Entonces, ¿cuál es el brazo de palanca de este punto a esta carga? De aquí a, más bien de aquí a esta superficie. No, tau es una fuerza. Ahorita estamos buscando el brazo de palanca de X. Entonces, este sería su brazo de palanca. Y gira en sentido antihorario. Por lo tanto, es negativo. Ajá. Digamos, este de aquí gira hacia acá. O hace que el cuerpo gire en sentido antihorario. Por eso es negativo.
Y después le voy a sumar tau yx y tau yx sobre qué área está actuando. Estaría actuando sobre esta, ¿no? Esta que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál sería el área de esta, parece que de esta área? ¿De esta? Ah, no. De Z de X. Ajá, es dz por dx. Ujú. Entonces, igual, esta es la fuerza y el brazo de palanca, ¿cuál vendría siendo? De Y. Entonces, y bueno, esto sabemos que es igual a cero. Entonces, si nosotros factorizamos de x, de y, de z, tendríamos tau yx menos tau xy, esto por dx, dy, dz. Esto va a ser igual a cero. Entonces, eh, esto lo puedo pasar del otro lado. Ajá, y se hace cero, ¿no? O también puedo decir que como este es un elemento diferencial o un elemento unitario, quiere decir que su volumen viene siendo uno. Entonces, de x, de y, de z, también podemos decir que esto vale uno. Ajá. Entonces, ya sea que esto lo pasen del otro lado o hagan referencia a ese volumen unitario y esto pues es uno, ¿no? Entonces, nada más me quedaría tau yx es igual a tau xy. Ajá. Entonces, fíjense que aquí en magnitud son iguales, pero sí van a ser de diferente sentido. Es por eso que aquí uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Uno va hacia la derecha, el otro va hacia la izquierda. ¿No? Entonces, cuando ustedes tengan eh, esfuerzos cortantes, siempre se van a encontrar aquí en las, digamos, en la arista. Ahí se van a encontrar las flechas. Bueno, dependiendo de hacia dónde tengan sus esfuerzos, ya sea que se concentren aquí, aquí, aquí o acá, ¿no? Entonces, y esto de aquí me va a representar o me dice también que este tensor de esfuerzos es simétrico. ¿Por qué? Porque este va a ser igual a este va a ser igual a este y este va a ser igual a este. ¿No? Entonces, tomen en cuenta que en el tensor de esfuerzos solo se va a representar uno de los sentidos, no todos. ¿No? Entonces, más adelante van a ver, cuando hagamos ejercicios, eh, pues esto de los signos que les digo. Entonces, aquí, entonces aquí, nada más, esto significa que el tensor de esfuerzos es simétrico, ¿vale? ¿Dudas que tengan hasta aquí? ¿No? Entonces, ¿puedo cambiarle de página o van a copiar? ¿Sí le cambio? Ok. Entonces, acuérdense que también, aparte de nuestro equilibrio rotacional, tenemos el equilibrio traslacional.
Entonces, bueno, igual aquí voy a hacer el dibujo. Y aquí.